Ella pidió quedar como amigos, no esperaba que yo pusiera límites reales y que su libertad terminara convirtiéndose en obsesión. La maleta ya estaba junto a la puerta cuando me dijo que necesitábamos hablar. No estaba desordenada. No estaba a medio cerrar. No era improvisada. Era grande, rígida, perfectamente preparada, como si hubiera ensayado esa escena varias veces antes de ejecutarla. Creo que lo mejor es que quedemos como amigos, dijo, con una calma que no coincidía con el nudo que sentí en el estómago. No respondió a mi mirada. Observaba un punto fijo en la pared, como si yo fuera un ruido incómodo que necesitaba apagar rápido. Durante 2 años compartimos una vida entera. No exagero. Compartimos horarios, gastos, rutinas, planes a futuro, conversaciones que solo se tienen cuando crees que alguien se va a quedar. Y aún así, ahí estaba, despidiéndose con una frase que sonaba liviana, casi amable, como si estuviéramos cerrando un trato comercial y no una relación. Lo primero que pensé no fue me está dejando. Fue algo mucho más inquietante, ¿desde cuándo decidió esto? Porque las rupturas reales suelen ser torpes. Tienen lágrimas, discusiones, silencios incómodos. Esto no. Esto estaba limpio. Demasiado limpio. ¿Amigos? Pregunté, más para ganar tiempo que por no entender la palabra. Sí. Me caes muy bien. No quiero perderte de mi vida, respondió. Pero como pareja ya no funciona. No levanté la voz. No discutí. No rogué. Solo escuché. Dijo que se sentía atrapada. Que la rutina la estaba matando por dentro. Que ya no sentía lo mismo y que no quería hacerme daño siendo infiel o haciendo algo peor. Esa frase fue la primera grieta. No porque insinuara una traición futura, sino porque la dijo como si ya la hubiera considerado una opción real. Mientras hablaba, mi mirada volvió a la maleta. ¿Te vas? Pregunté. Unos días, respondió. Necesito espacio. Me levanté sin decir nada y abrí el bolsillo exterior de la maleta. Ahí estaban los boletos de avión. Ida y vuelta. Fechas cerradas. Destino turístico. No fue rabia lo que sentí. Fue algo más frío. Una claridad incómoda. ¿Desde cuándo tenías esto planeado? Pregunté. Me miró por primera vez a los ojos. Eso ya no te incumbe, dijo. Ahora solo somos amigos. Ahí entendí que no solo estaba terminando conmigo. Estaba reescribiendo la historia para que yo quedara fuera del proceso. Tomó la maleta, abrió la puerta y antes de irse agregó. Después paso por mis cosas. Y se fue. El departamento quedó en silencio, pero no vacío. Su ropa seguía en el closet. Sus productos en el baño. Sus libros en la repisa. Fotos nuestras todavía colgadas, sonriéndole a una versión de mí que ya no existía. Esa noche no lloré. No dormí. Me senté en la sala y repasé los últimos meses como quien revisa una grabación buscando el segundo exacto donde todo se torció. Lo que más me inquietaba no era la ruptura. Era haber sido el último en enterarme. Todo estaba calculado, la conversación, la maleta, los boletos, la salida sin drama. Yo no había participado en ninguna decisión. Solo había sido notificado. Los días siguientes fueron extraños. No hubo mensajes. No hubo explicaciones adicionales. No hubo intentos de contacto. Ella desapareció. Yo seguí yendo al trabajo, regresando a casa, cocinando para uno. El silencio pesaba, pero no dolía como esperaba. Lo que sentía era decepción, y algo parecido a una lucidez tardía. Fue en redes sociales donde todo empezó a encajar. Al segundo día, una foto en la playa. Al tercero, desayunos frente al mar. Al cuarto, atardeceres, copas, sonrisas amplias. No aparecía con nadie en particular, pero tampoco estaba sola. El mensaje era claro, no estaba pensando, estaba celebrando. Ahí entendí para qué eran los boletos. Y en lugar de romperme, algo se desconectó dentro de mí. Mientras yo procesaba el final de 2 años, ella ya estaba viviendo el epílogo. Entonces tomé una decisión. No impulsiva. No vengativa. Lógica. Si ella había dicho que ahora éramos amigos, entonces iba a tratarla exactamente como a uno. Ese mismo día llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras. Ninguno de mis amigos tenía llaves de mi casa. No veía razón para que ella siguiera teniéndolas después de irse sin explicaciones claras. Luego reuní todas sus cosas. No fue fácil. Cada objeto tenía una historia. Cada prenda, un recuerdo. Aún así, lo hice con cuidado. Las puse en cajas, ordenadas, intactas.
Nada roto. Nada escondido. Las dejé junto a la puerta. Su viaje duró 5 días. 5 días sin contacto. 5 días de publicaciones felices. El lunes por la mañana, cuando supe que ya estaba de vuelta en la ciudad, sonó mi teléfono. Hola, dijo, como si nada. ¿Puedes traerme unos documentos que dejé en el cajón y mi laptop? Estoy en el trabajo. No era una petición. Era una costumbre. Ven por ellos, respondí. Estoy ocupado. Silencio. Bueno, dijo finalmente, molesta. Media hora después escuché pasos en el pasillo. El sonido inconfundible de una llave intentando entrar. Una vez. 2 veces. El clic que nunca llegó. Abrí la puerta. ¿Qué pasa? Dijo. ¿Por qué no abre? Cambié la cerradura, respondí tranquilo. Ningún amigo tiene acceso a mi casa. Su rostro pasó de la molestia a la incredulidad. No era necesario. Podrías haberme avisado. Terminamos, dije. Te fuiste. Dijiste que ahora somos amigos. Esto es coherente con eso. Señalé las cajas. Ahí están tus cosas. Preferiría que te las llevaras hoy. La palabra estorban se me escapó sin intención, pero la escuchó igual. No gritó. No lloró. Pero apretó la mandíbula como si algo se hubiera quebrado por dentro. Tardó más de lo necesario en llevarse todo. Como esperando que yo dijera algo distinto. No lo hice. Cuando cerré la puerta sentí alivio por primera vez. Horas después empecé a entender el verdadero contexto. Resultó que nuestro grupo de amigos, el mismo con el que salíamos, celebrábamos cumpleaños, planeábamos reuniones, ya sabía lo que iba a pasar. Ella había hablado con ellos antes. Les había contado sus dudas, sus planes, incluso su viaje. Yo había sido el último en enterarme. Esa revelación dolió más que la ruptura. Esa misma noche había una fiesta planeada. No se canceló. Fui invitado. Acepté sin saber por qué. Tal vez por costumbre. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque necesitaba ver con mis propios ojos cómo quedaban las cosas ahora. No sabía entonces que esa noche iba a cambiarlo todo. Llegué temprano. Saludé. Sonreí. Las miradas eran distintas. Más cautelosas. Más medidas. Un rato después, ella llegó. No llegó sola. Entró del brazo de un tipo que no conocía. Lo presentó como Marco. Nada más. Durante la noche estuvieron juntos. No hubo besos evidentes, pero la cercanía era clara. Susurraban. Reían. Compartían miradas largas. Si quedaba alguna duda sobre la monotonía, se evaporó ahí. Lo inesperado vino por otro lado. Lucía, una amiga cercana de ella, empezó a acercarse a mí más de lo habitual. Nunca fuimos cercanos, pero esa noche la conversación fluyó fácil. Demasiado fácil. Risas. Comentarios. Contacto visual sostenido. No lo pensé como coqueteo. Pensé que estaba siendo empática. Hasta que sentí una presencia detrás de mí. ¿Qué haces? Dijo la voz de ella. Están muy juntitos, ¿no? El aire se volvió espeso. Sin pensarlo, rodeé a Lucía con el brazo y miré a mi ex. ¿Y eso a ti qué te importa? Silencio. ¿No te importa que yo haya traído a otro? Replicó. No, respondí. Al final solo somos amigos. El tipo que la acompañaba se tensó. Murmuró algo y se fue. Ella lo siguió, visiblemente alterada. La fiesta continuó, pero nada fue igual. Al día siguiente tenía más de 20 mensajes suyos. Reclamos. Celos. Acusaciones. No respondí ninguno. 2 días después, Lucía me llamó llorando. Y ahí entendí que esto recién estaba empezando. Lucía me mostró los mensajes. No eran reproches. Eran amenazas. Y cuando terminé de leerlos, supe que había cometido un error al pensar que esto solo era una ruptura incómoda. Lucía no me pasó el teléfono de inmediato. Primero respiró hondo, como si necesitara reunir valor para algo que ya había decidido mostrarme. No quiero que pienses que estoy exagerando, dijo. Yo también lo pensé al principio. Cuando por fin me extendió el móvil, entendí por qué le temblaban las manos. Los mensajes no tenían el tono de una discusión entre amigas. No eran indirectas ni celos mal gestionados. Eran directos. Fríos. Calculados. Si vuelves a acercarte a él, atente a las consecuencias. No te metas donde no te llaman. Créeme, sé cómo hacer que alguien se arrepienta. Cuídate. No todos los encuentros son casuales.
No había insultos grandilocuentes ni rabietas. Eso era lo más inquietante, la ausencia de descontrol aparente. Parecía escrito por alguien que sabía exactamente qué efecto quería provocar. Al principio pensé que solo estaba dolida, continuó Lucía. Intenté no responder. Pero luego, tragó saliva, luego empezó a dar detalles. Me mostró el último mensaje. Ese edificio tiene cámaras en el pasillo, pero no cubren el estacionamiento. Solo como dato. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. ¿Desde cuándo es esto? Pregunté. Desde la madrugada después de la fiesta. Ahí comprendí que la escena incómoda de esa noche no había terminado cuando ella se fue del lugar. Solo había cambiado de escenario. ¿Has hecho algo para provocarla? Pregunté, más por necesidad de lógica que por sospecha real. No, respondió. Te lo juro. No le he escrito. No he publicado nada. Nada. Me mostró el historial completo. No había respuestas. Solo mensajes acumulándose, cada vez más específicos. No dudé. Ven conmigo, le dije. Esto no es algo que debas manejar sola. Fuimos a su casa. No para escondernos, sino para pensar con claridad. Lucía estaba alterada, pero no histérica. Eso también me inquietó. El miedo que no grita suele ser el más serio. Hicimos café que nadie tomó. Hablamos durante horas. Revisamos fechas, capturas, contextos. Ninguno quería escalar el conflicto. Pero tampoco podíamos fingir que no estaba ocurriendo. No se trata de venganza, dije finalmente. Se trata de que esto no avance. Asintió. Fuimos a denunciar. El proceso fue largo, repetitivo, incómodo. Tuvimos que explicar la relación previa, la ruptura, la fiesta, los mensajes. Mostrar pruebas. Contar detalles que uno preferiría mantener privados. Pero mientras hablábamos, algo quedó claro incluso para quien nos escuchaba. Esto ya no era un drama sentimental. Era acoso. Cuando salimos, Lucía se quedó quieta en la acera. ¿Te puedes quedar conmigo hoy? Preguntó. No me siento segura sola. No lo dijo con insinuaciones. Lo dijo con honestidad. Claro. Esa noche intentamos algo parecido a la normalidad. Cocinamos. Pusimos una película ligera. Hablamos de cosas irrelevantes. De trabajos. De anécdotas sin peso emocional. Poco a poco, la tensión bajó. Hasta que no. No hubo un momento exacto que pudiera señalar. Fue más bien una acumulación silenciosa. Una mirada sostenida. Una cercanía que no pedía permiso. Dos personas cansadas de estar en alerta constante. El beso no fue una decisión. Fue una consecuencia. No hubo promesas ni declaraciones. Tampoco culpa. Solo la necesidad humana de sentir algo seguro en medio de una situación que se había vuelto impredecible. No entraré en detalles. No hacen falta. A la mañana siguiente desperté con una calma extraña. Breve. Frágil. Duró exactamente hasta que escuchamos los golpes. No eran golpes normales. Eran insistentes. Desordenados. Acompañados de una voz que reconocí incluso antes de entender las palabras. Lucía. Abre ahora mismo. Lucía se sentó de golpe. Su rostro perdió color. Es ella, susurró. Los golpes se hicieron más fuertes. Luego los gritos. Exigencias. Acusaciones incoherentes. No abrimos. Llamamos a la policía. Cuando llegaron, ella seguía ahí, caminando de un lado a otro, hablando sola, señalando la puerta como si del otro lado estuviera ocurriendo una traición imperdonable. Escucharon ambas versiones. Revisaron mensajes. Evaluaron la situación. Fue entonces cuando uno de los oficiales hizo la pregunta que terminó de cerrar el círculo. ¿Cómo supiste que él estaba aquí? Hubo un silencio incómodo. Ella no respondió de inmediato. Lo imaginé, dijo finalmente. Pero Lucía negó con la cabeza. No, dijo. Ella lo sabía. Exactamente. Entonces recordé algo que no había conectado antes. Mi auto, dije. ¿Puedes revisar mi auto? No tardaron mucho. Encontraron un rastreador. Pequeño. Discreto. Oculto. Un AirTag. No había sido casualidad. No había sido intuición. Había sido seguimiento. Eso cambió todo. Con las amenazas, el rastreador y un detalle más que Lucía mencionó, esa misma mañana había encontrado pintada la palabra traidora en su puerta, la situación dejó de ser discutible. Ella fue retirada del lugar. Días después se dictó una orden de alejamiento. Multa,
Advertencias formales. Cuando todo terminó y la casa volvió a quedar en silencio, me senté en el sofá sin encender ninguna luz. Pensé en los últimos meses. En los últimos días. En la ruptura que creí el problema central. Y entendí algo incómodo. El verdadero error no fue terminar. Fue no poner límites desde el primer segundo. Ella quiso redefinir nuestra relación bajo términos que solo le convenían: libertad sin consecuencias, cercanía sin responsabilidad, control disfrazado de madurez emocional. Cuando tomé sus palabras literalmente y actué en coherencia, perdió el control. No porque aún me quisiera, sino porque dejó de tener acceso. No sé qué pasará con Lucía y conmigo. Tal vez nada. Tal vez algo. No es lo importante. Lo que sí sé es esto. Aceptar quedar como amigos no significa seguir cumpliendo funciones de pareja. Poner límites no es castigar. Es respetarse. Y a veces, tomarle la palabra a alguien revela más de lo que esa persona estaba preparada para mostrar. Todavía me pregunto si ella fue siempre así o si la situación la empujó a mostrar una parte que yo nunca quise ver. Pero hay algo que ya no me cuestiono. Haber actuado con coherencia, aunque incomodara a otros, fue la decisión correcta. Porque hay personas que no se arrepienten de perderte. Se arrepienten de perder el control que tenían sobre ti.